Bueno, fíjese que por mayoría de votos, otra vez vamos a la Corte, ¿eh? La Corte está centradita, ¿eh? Está en el centro de las decisiones que se están tomando. Y del Plan B va a estar ahí también. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó lo que se conoció como la Ley Nale. Le explico. Esta ley significa que el Congreso de Veracruz había aprobado esta ley. ¿Y qué es lo que consiste esta ley? Permitía a ciudadanos nacidos en otros estados competir por la gobernatura siempre y cuando tuvieran hijos veracruzanos o una residencia de 5 años en el estado. Es decir, favorecía las aspiraciones políticas, todo indica, de la secretaria de Energía, Rocío Nale. Ella nació en Zacatecas, pero políticamente fue formada en la entidad. A pesar de este freno que viene del Poder Judicial, el presidente López Obrador dijo que no impide que su secretaria de Energía sea candidata en Veracruz, ya que el artículo 11 de la Constitución Estatal permite ser gobernador si es hijo de algún veracruzano y también por residencia. Eso dijo el presidente. Sin embargo, aquí le quiero decir que pasaron otras cosas que, por lo pronto, yo le presento lo que dijo el presidente. Sí, lo presentamos, lo tenemos. Sí, bueno, vamos a presentar lo que dijo el presidente para que le diga la reacción, que fue muy interesante, de Rocío Nale. Pues yo no entiendo bien cómo está esa resolución. Yo creo que no la limita. Yo recuerdo creo que el artículo 11 de la Constitución del Estado establece que para ser gobernador de Veracruz se necesita ser originario o hijo de veracruzano, pero se puede también por la residencia. O sea, vamos a ver, ¿no? Si es o también o una u otra. Bueno, Rocío Nale dijo a través de sus redes sociales, así lo dijo, acataré y cumpliré la determinación de la Suprema Corte. Mi compromiso y convicciones de transformación, y en eso estoy aplicada, ayudando al presidente. Ayer la Corte determinó que los no nacidos en Veracruz sí somos veracruzanos con un tiempo de residencia efectiva de 5 años. Se acata y se cumple. Hay también bastante sarcasmo por parte del escrito. A ver, hablemos del tema. Le hemos pedido al doctor de la Escuela de Libre Derecho y especialista en Derecho Constitucional, Sergio Charbel Olvera Rangel, que nos diga cómo ve las cosas. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas noches. Gracias que estás con nosotros. ¿Qué tal, estimado Javier? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Estoy a la orden. Pues la pregunta es esa, ¿no? El presidente tiene razón, a pesar de que la Corte ya decidió, con todo y la ironía, ¿no? De alguna manera en que resuelve las cosas en su tuit la señora Rocío Nale. Exactamente qué es lo que sucede. ¿Esto ya es cosa juzgada o el presidente va a empujar? Bueno, aquí habría que primero determinar que la Suprema Corte ayer resolvió acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PAN, por el PRD y por el Comité Ejecutivo del PRD en Veracruz, en donde impugnaron una reforma a la Constitución de Veracruz. Esta reforma fue publicada el 11 de agosto del año pasado, en la cual adicionaron un supuesto más para considerar a personas como veracruzanos. Ese supuesto implica que quienes hayan o tengan hijos nacidos en la entidad, en Veracruz, pueden ser considerados como veracruzanos. Pero la cuestión que fue objeto de análisis por la Suprema Corte es que eso abre las puertas para que quien tenga hijos en Veracruz pueda aspirar a ser candidato a la gobernatura de Veracruz, lo cual, conforme a criterio de la mayoría de los ministros, va en contra de la Constitución, porque eso amplía las posibilidades para ser gobernador de las entidades federativas, en este caso específico de Veracruz. La Constitución General, en el artículo 116, fracción primera, establece los requisitos para poder ser gobernador, y son 3. Uno general, que es ser mexicano por nacimiento, es decir, contrario a ser mexicano por naturalización, que es también, digamos, un requisito debatible a nivel nacional, el que se limite a mexicanos por nacimiento, pero así lo establece la Constitución. Y otros requisitos adicionales: el ser nativo de la entidad, en este caso de Veracruz. En cuanto al tema
del requisito de ser nativo se discutió ampliamente por la Suprema Corte qué se entiende por ser nativo, si es una persona que haya nacido en la entidad o una persona hijos de padre o madre que haya nacido en esa entidad. Y el tercer requisito es el tema de una residencia efectiva de no menor de 5 años, ojo, anterior a el día del comicio. Es decir, antes del día del comicio se tendría que cumplir con una residencia de por lo menos 5 años. Son los 3 requisitos que establece la Constitución. ¿Y cuál fue el tema? Que con este requisito o este supuesto adicional para considerar a veracruzanos, quienes tengan hijos en Veracruz pueden acceder a la candidatura a la gobernatura porque se relaciona con quienes pueden ser gobernadores, y esto también se regula en la Constitución de Veracruz, en el artículo 43, y el primer requisito para poder ser candidato a gobernador del estado de Veracruz es ser veracruzano. Como se reformó y se adicionó un supuesto más para ser veracruzano, entonces quienes tengan hijos en Veracruz pueden aspirar a la gobernatura. Y esto va en contra del requisito que establece la Constitución de que necesariamente sean nativos, lo cual se debe entender en el sentido de o que hayan nacido en la entidad federativa o que sean hijos de padre o de madre veracruzano, nacido en Veracruz. Y obviamente aquí lo que señala el presidente de la República, yéndonos a esa parte, es el tema de la residencia, que efectivamente es uno de los requisitos. Es decir, si no se es nativo de Veracruz, se puede aspirar a la gobernatura siempre que se cumpla con la residencia. Pero ojo, la Constitución General y la Constitución de Veracruz hablan de una residencia efectiva. Aquí el problema que tendrá Rocío Nale es acreditar su residencia efectiva, porque los cargos que ha ostentado, en primer lugar como senadora y ahora como secretaria de Energía, pues ha implicado salir de la entidad de Veracruz para poder ejercer estos cargos. Y eso impide que pues tenga una residencia efectiva en Veracruz, que es un requisito que tiene el sentido de que conozcan la problemática de Veracruz, que vivan con la sociedad, con los problemas que hay en Veracruz, y es por eso que señala la Constitución que debe ser efectiva. Eso es una cuestión que tendrá problemas en acreditar ante las autoridades electorales y que en su momento puede llegar también a los tribunales electorales, si es que ella pretende su candidatura. Diríamos, Sergio, doctor, que las cosas hasta aquí llegaron, en términos, sobre todo, tomando en cuenta que ya ves que siempre definimos que la Suprema Corte es la última puerta. En cuanto al tema de que ella quisiera aspirar a la gobernatura por tener hijos en Veracruz, por tener hijos veracruzanos, eso indudablemente ya le ha cerrado las puertas. Pero lo que siempre ha estado, tanto en la Constitución de Veracruz como en la Constitución General, es el requisito de acreditar una residencia efectiva de por lo menos 5 años anteriores al día de los comicios, lo cual, insisto, es una cuestión que a mi parecer no puede acreditar o sería debatible que lo acredite. Insisto, si esto se llega a dar su candidatura, sí, me parece que se puede impugnar ante los tribunales electorales y quizás no le den la razón porque no hay esa efectividad en su residencia dado el ejercicio de los cargos que ahora ostenta. ¿Qué pasa con otros estados? Va a pasar lo mismo, ¿no? Todos aquellos que quieran pero que no tienen residencia, ¿se crea antecedente o aquí estamos ante que cada estado tiene su propia legislación al respecto? Ahí hay algo muy interesante. La Suprema Corte señaló, muchos de los ministros señalaron que válidamente los estados pueden determinar quiénes son veracruzanos, quiénes son guanajuatenses, quiénes son... Es decir, en eso tienen una libre configuración. Lo que no pueden realizar es que a través de este tipo de reformas pretendan abrir las puertas para... digamos, modificar los requisitos
que prevé la Constitución General, que son 3: ser mexicano por nacimiento, ser nativo de la entidad donde se aspira a ser gobernador, o si no se es nativo, tener una residencia efectiva de por lo menos 5 años. Aquí el tema de Veracruz es que trastoca el punto de ser nativo, porque este supuesto adicional de que con tener hijos veracruzanos se pueda acreditar, pues digamos, este requisito de ser nativo, es lo que... Y en eso sí se genera un precedente que las entidades federativas no pueden trastocar los requisitos que se prevén para poder aspirar a la gobernatura. Eso, de cierta manera, como lo dijo el ministro Saldívar, representa una especie de fraude a la Constitución, porque si bien la Constitución de Veracruz no modificó los requisitos para ser gobernador, sí modificó la posibilidad de ser veracruzano, y el primero de los requisitos que prevé la Constitución de Veracruz para ser gobernador es ser veracruzano. Claro. Entonces, al ampliar la posibilidad de ser veracruzano, en automático, como lo consideró la Suprema Corte, se está ampliando la posibilidad para poder ser gobernador, lo cual es contrario a la Constitución General. Sí, se hizo un poco la ley, por eso es ley Nale, ¿no? Le hicieron un poco, da la impresión, claro, a modo para que Rocío Nale pudiera eventualmente ser candidata a gobernadora. O sea, por eso se movió todo, ¿no? Esa es la impresión. Sí, claro. Y tiene razón el presidente de la República en que esto no la limitaría en cuanto a que si acredita la residencia puede válidamente ser candidata a gobernadora.